Los expertos habían descubierto un daguerrotipo de una pareja de 1897. Al ampliarla, la imagen reveló detalles que apenas podían creer. La lluvia golpeaba suavemente contra los altos ventanales del Museo Nacional del Prado mientras la doctora Carmen Morales completaba los últimos registros de la donación de la familia Martí. Era un sombrío martes de octubre, y durante 3 semanas interminables, la especialista en fotografía histórica se había dedicado a catalogar cada artefacto que había llegado después de la muerte de la señora Elena Martí. «Solo una caja más y he terminado por hoy», murmuró, ajustando los guantes de algodón blanco que protegían cada pieza frágil de los aceites de sus manos. A sus 50 años, Carmen había construido su vida en torno al estudio de la fotografía del siglo XIX. Sin embargo, la anticipación del descubrimiento nunca se había desvanecido. Dentro de un pequeño estuche de terciopelo azul marino, descubrió un daguerrotipo en una condición extraordinaria. La placa de cobre plateada brillaba bajo la luz filtrada de su estación de trabajo, aún conservada detrás de su vidrio original después de más de un siglo. Un escalofrío de emoción la recorrió. Los daguerrotipos de 1897 eran raros en España, más raros aún en un estado tan impecable. El retrato mostraba a un hombre de unos 40 años con un bigote cuidadosamente cuidado, y una mujer con el pelo oscuro recogido en un moño preciso. Ambos vestían las ropas sobrias de su tiempo, sin embargo sus rostros la inquietaban. A diferencia de la rigidez típica de esa época, sus expresiones traicionaban una tranquila intimidad. Carmen se inclinó, susurrando, «Interesante, muy interesante». Sus instintos, perfeccionados a través de 2 décadas de examinar imágenes históricas, le dijeron que este no era un retrato ordinario. En la parte trasera de la caja, descubrió una etiqueta manuscrita y descolorida. Madrid, 1897, SC-EIR. La tinta temblaba sobre la tarjeta como si hubiera sido escrita por una mano nerviosa. Su pulso se aceleró. Esto era más que un recuerdo familiar. Ella lo sintió. A la mañana siguiente, Carmen llegó temprano al laboratorio de restauración digital del museo. Javier Torres, ya en su estación, había comenzado a calibrar el equipo de escaneo. «Buenos días, Carmen. ¿Qué tenemos de especial hoy?», preguntó, ajustando los parámetros de la máquina. A sus 40 años, Javier era uno de los mejores técnicos de digitalización de arte del país, y su larga colaboración con Carmen había producido hallazgos notables. «Un daguerrotipo de 1897», respondió ella, colocando la pieza en el escáner con el máximo cuidado. «Llegó ayer con la donación de la familia Martí. Hay algo diferente en él. La claridad, la expresión de la pareja». Javier levantó una lupa sobre la placa, estudiándola con rigor profesional. «Tienes razón», dijo lentamente. «El detalle es extraordinario. Quienquiera que haya hecho esto fue un maestro. Vamos a escanearlo a 4000 ppb. De esa manera, nada se nos escapará». Durante 40 minutos, la máquina trazó cada sombra, cada brillo en la antigua plata. Carmen, aunque familiarizada con el ritual, se quedó inmóvil. Una tranquila certeza se agitó dentro de ella. Algo extraordinario esperaba bajo la superficie. «Listo», anunció Javier por fin. «Ahora veamos qué secretos guarda». La imagen digitalizada llenó el monitor de 32 pulgadas. Carmen se inclinó. Sus ojos se entrecerraron a medida que surgían detalles que el ojo desnudo nunca había captado. El vestido de la mujer revelaba delicados patrones bordados. El pecho del hombre llevaba un broche, su superficie grabada con un diseño heráldico de sorprendente complejidad. «Javier, amplía el broche», dijo. La imagen se hinchó hasta que el adorno dominó la pantalla. Lo que apareció ante ellos les cortó la respiración. Un escudo heráldico perfectamente detallado surgió en la pantalla, y Carmen lo reconoció al instante. «No puede ser», susurró, inclinándose más cerca como si la proximidad pudiera negar la verdad. «Ese escudo. Necesito hacer consultas urgentes». Durante las siguientes 3 horas, se enterró en la biblioteca especializada del museo, rodeada de estanterías imponentes de antiguos tomos. Las páginas amarillentas crujían como huesos quebradizos bajo sus dedos enguantados, mientras buscaba, con una urgencia creciente. Luego, por fin, su voz resonó en triunfo. «Aquí está», señaló una ilustración en un armorial de 1884 de las familias nobles de Madrid. El escudo era inconfundible. Un león rampante sobre un campo de oro coronado por un coronet ducal,
debajo del cual se desplegaba un lema en latín, Veritas et Honor. El escudo de armas pertenecía a la familia de la Riva, una de las casas más antiguas y formidables de España. El pulso de Carmen martilló mientras leía. Durante siglos los de la Riva habían aconsejado a la realeza española, su nombre tejido en el tejido del poder de Europa, y en 1897, el mismo año grabado en el daguerrotipo, el heredero en Madrid, era don Santiago de la Riva, de 41 años. «SSM», murmuró Carmen, recordando las iniciales en la caja. Santiago de la Cruz. Pero ¿quién era entonces IR? Presionó más profundamente en los registros, hasta que una revelación le detuvo la respiración. Los documentos oficiales declaraban que don Santiago de la Riva había muerto soltero en 1901, sin dejar herederos. Sin embargo, otras fuentes más tranquilas insinuaban un escándalo, un romance prohibido cuidadosamente eliminado de la historia de la familia. Alcanzó el teléfono y llamó al único hombre que podría arrojar luz sobre la verdad, el profesor Fernando Vargas, de 80 años, la máxima autoridad en la aristocracia española del siglo XIX, y custodio de secretos que nunca habían llegado a publicarse. «Profesor, necesito su ayuda con algo delicado», dijo Carmen con urgencia. «Creo que encontré un daguerrotipo de don Santiago de la Riva tomado en 1897, pero aparece con una mujer que no puedo identificar». La línea quedó en silencio. La pausa se hizo pesada y deliberada. Por fin, Vargas respondió con una voz llena de contención. «Carmen, ¿puedes venir a mi oficina de inmediato? Hay partes de la historia de los de la Riva de las que nunca se ha hablado». Su oficina la esperaba en 1900 en lo alto de un edificio antiguo en el barrio de las Letras. Carmen subió las desgastadas escaleras de mármol, su anticipación aumentando con cada paso resonante. El lugar en sí parecía guardar sus secretos, al igual que la fotografía escondida en su cartera. El profesor Vargas la saludó en la puerta, una figura elegante, con el pelo blanco como la nieve, los ojos afilados como el acero. Dentro la habitación se desplegaba como un laberinto, sus estanterías repletas de manuscritos y retratos de familias, cuyos ojos pintados la seguían a cada paso. «Profesor», comenzó mientras se acomodaba en una silla de cuero agrietado frente a su escritorio. Antes de mostrarle la fotografía, ¿qué sabe de la vida privada de don Santiago de la Riva? Vargas se sirvió un té, el silencio deliberado, y esperó. Por fin habló, su voz baja y grave. «Lo que estoy a punto de contarte nunca se ha publicado. Don Santiago amaba a una mujer fuera de la aristocracia. Ella era sorprendentemente hermosa, inteligente. Sin embargo, su humilde nacimiento hizo que la unión fuera intolerable para su familia. ¿Sabe su nombre?», insistió Carmen, sintiendo que la verdad se acercaba. «Isabel de la Riva», respondió Vargas levantándose para buscar entre sus archivos privados. La hija de un modesto comerciante de telas, educada más allá de su posición, trabajó como institutriz para los ricos. Un escalofrío recorrió a Carmen. «IRE», susurró, «las iniciales en la caja». «Exactamente», asintió Vargas. «Ahora muéstrame esta fotografía». Su voz tenía una mezcla de solemnidad y entusiasmo. Con cuidadosa precisión, Carmen sacó la impresión de alta resolución del daguerrotipo y la puso ante él. Vargas se ajustó las gafas y estudió la imagen en silencio. Por fin, murmuró, «extraordinario. Esta puede ser la única prueba visual de su vínculo. Carmen, ¿te das cuenta de lo que tienes en tus manos? Esto probablemente fue tomado en secreto. Una unión simbólica, una especie de matrimonio capturado en plata». «¿Qué fue de Isabel de la Riva?», preguntó. Aunque el pánico ya le oprimía el corazón, Vargas se quitó las gafas y la miró directamente. «Desapareció en 1898 sin dejar rastro. Don Santiago se marchitó poco después. Oficialmente, murió de tuberculosis 4 años después, pero muchos creen que el dolor lo llevó a la tumba». A la mañana siguiente, Carmen acompañó a Vargas al Archivo Histórico de Madrid, ubicado dentro de un gran edificio neoclásico cerca del ayuntamiento. Allí fueron recibidos por Ana López, una archivista de 60 años cuya reputación de precisión e integridad era inigualable. «Profesor Vargas, siempre es un honor», dijo Ana calurosamente mientras los guiaba a la sala de consulta. «Su mensaje de ayer me intrigó. No es a menudo que se nos pide que rastreemos a aquellos que desaparecieron en el siglo pasado». Carmen expuso el descubrimiento del daguerrotipo y su posible vínculo con Isabel de la Riva. Ana escuchó atentamente, la pluma arañando su cuaderno mientras el peso de los secretos enterrados hace mucho tiempo comenzaba a agitarse una vez más. «Isabel de la Riva»,
repitió Ana suavemente mientras buscaba en el sistema de archivo digitalizado. Veamos qué descubrimos. Sus dedos se movieron con precisión practicada. Aquí están sus registros de nacimiento, pero déjame revisar los documentos más sensibles. Durante 2 horas, Ana revisó los registros parroquiales, los registros municipales y los manuscritos frágiles que habían sobrevivido a los siglos. Carmen observó atentamente, sabiendo que en cualquier momento la clave del misterio podría surgir. Finalmente, Ana hizo una pausa, sus ojos fijos en una página descolorida. Esto es notable, dijo, señalando una entrada manuscrita con fecha, de marzo de 1898, de la parroquia de San Pablo. Isabel solicitó documentos de viaje para Lisboa. Carmen y el profesor Vargas intercambiaron una mirada aguda. ¿Lisboa? ¿Pero por qué?, preguntó Carmen. Según este registro, continuó Ana, ella declaró que tenía familia en Lisboa y necesitaba viajar con urgencia. Sin embargo, aquí, ¿ves esta nota marginal? Dice, verificar con autoridades superiores. Ana alcanzó otro archivo, su voz bajando. Pero hay algo mucho más perturbador. Un informe policial de abril de 1898 establece que Isabel fue vista por última vez en 1201, una posada cerca de la frontera con Portugal. Nunca cruzó. Sus pertenencias fueron encontradas abandonadas, incluida una carta nunca enviada. El profesor Vargas se inclinó con urgencia. ¿Qué decía la carta? Ana se ajustó las gafas y leyó. Estaba dirigida a alguien llamado S. Sir. La carta dice, amor mío, si estás leyendo esto, significa que no pude llegar a nuestro lugar de encuentro. Sabes que nuestro amor es más fuerte que las amenazas de tu familia. Te esperaré en Lisboa hasta que puedas unirte a mí. Siempre, tuya, I.R. A Carmen se le cortó la respiración. Santiago e Isabel habían planeado huir juntos, pero alguien la había detenido. Aún más extraño, la familia de la Riva había informado públicamente que Isabel había llegado sana y salva a Portugal, mientras que los registros policiales contaban una historia más oscura. Días después, Carmen rastreó a Dolores García, de 90 años, cuya bisabuela, Esperanza, había trabajado como cocinera en la casa de la familia de la Riva. En ese mismo momento, Carmen la visitó en la residencia Amanecer, una casa de retiro en el barrio de Salamanca. Señora García, somos investigadores históricos que investigamos a la familia de la Riva del siglo XIX, explicó Carmen suavemente. Los ojos de Dolores se iluminaron. Ah, los de la Riva, dijo, su voz temblando con la memoria. Mi bisabuela Esperanza les sirvió muchos años. Siempre dijo que hicieron cosas terribles, pero solo hablaba de ello cuando la muerte estaba cerca. ¿Qué le dijo? Exactamente, me preguntó Vargas. Dolores dudó, el silencio pesado como si estuviera sopesando si revelar un secreto enterrado durante generaciones. Por fin, susurró. En abril de 1898, 3 hombres trajeron a una mujer joven a la casa en la oscuridad de la noche. Estaba inconsciente, pero viva. Carmen sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué le pasó? Mi bisabuela la vio, una mujer joven impresionante, de pelo oscuro, con ropa de viaje y un pequeño medallón marcado con las iniciales I.R. Esperanza llevó comida al sótano durante 3 días. La mujer vivía, pero estaba con fiebre, lloraba constantemente y gritaba un nombre. Santiago. Al 4.º día, la habitación estaba vacía. La voz del profesor Vargas era grave. ¿Qué fue de Isabel? Mi bisabuela nunca supo con certeza, pero esa noche vio a los hombres cargando algo pesado en un carruaje. Los escuchó susurrar sobre el cementerio de la Almudena, diciendo que nadie la encontraría allí. El peso de la revelación enfrió la habitación. Carmen entendió. Habían descubierto evidencia de un secuestro y probablemente un asesinato. Después de obtener el testimonio jurado de Dolores, Carmen se puso en contacto con la doctora Elena Ruiz, una arqueóloga forense de la Universidad Complutense, reconocida por su trabajo en casos históricos. Carmen, lo que me has dicho es extraordinario, dijo Elena cuando se encontraron en su laboratorio. Si encontramos pruebas físicas, esto podría alterar la forma en que se escribe la historia social de España del siglo XIX. Durante 3 semanas interminables, Carmen gestionó los permisos de la ciudad y del Departamento de Patrimonio Histórico. El daguerrotipo, el testimonio de Dolores y las huellas históricas fueron suficientes para justificar una excavación. En una fría mañana de enero, Carmen, Elena y un equipo de arqueólogos entraron en el sector descuidado del cementerio de la Almudena. Muchas tumbas del siglo XIX yacían escondidas bajo el abandono, la tierra misma borrando la memoria. Según el relato de Esperanza,
Isabel habría sido enterrada en una sección aislada, probablemente sin una lápida, explicó Elena, desplegando los planos del sitio. El radar de penetración terrestre barrió el suelo, sus señales investigando en busca de anomalías, perturbaciones en la Tierra que podrían traicionar entierros olvidados. Durante 3 días buscaron con precisión implacable. Luego, en la 4ª mañana, la voz de Elena cortó el aire frío. Carmen, dijo, sus ojos fijos en las lecturas. Encontramos algo. Hubo evidencia de un entierro ausente de los registros oficiales del cementerio. La tierra perturbada reveló signos de prisa. Una tumba excavada rápidamente y sin cuidado. Con una precisión minuciosa, el equipo comenzó la excavación. Carmen observó, su corazón dividido entre la emoción del descubrimiento y la tristeza de lo que podrían encontrar. Pasaron las horas hasta que el repentino grito de Elena rompió el silencio. Carmen, ven rápido. Esto es extraordinario. En el fondo del pozo yacía un esqueleto humano conservado por la tierra, pero fue el objeto al lado de los huesos lo que dejó a Carmen inmóvil. Un pequeño medallón de plata ennegrecido por la edad. Después de una cuidadosa limpieza, el grabado se reveló. Las iniciales I.R., grabadas con una elegante caligrafía del siglo XIX. Las pruebas forenses confirmaron el miedo de Carmen. La doctora Elena Ruiz identificó signos claros de trauma craneal, la marca de un arma contundente. El análisis de carbono 14 dató la muerte entre 1898 y 1900, precisamente el momento de la desaparición de Isabel de la Riva. Carmen sabía que era hora de que la verdad saliera a la luz. Organizó una conferencia de prensa en el Museo Nacional del Prado. Los rumores del descubrimiento ya se habían filtrado en los círculos académicos, y los periodistas abarrotaban la sala. De pie ante ellos, Carmen afirmó su voz. Lo que comenzó, como la catalogación de una donación, se ha convertido en la revelación de una de las historias de amor más trágicas y criminales de la España del siglo XIX. Una por una presentó las pruebas, el daguerrotipo original, los documentos, los testimonios, el relato de Dolores García, y finalmente, los restos y el medallón desenterrados en el cementerio de la Almudena. La prueba es concluyente, declaró. Isabel de la Riva fue secuestrada por orden de la familia de la Riva cuando intentaba huir con don Santiago a Lisboa. Fue encarcelada en su casa y luego asesinada para enterrar el escándalo de su amor. El profesor Vargas dio un paso adelante para proporcionar contexto. Este caso demuestra cómo las familias aristocráticas del siglo XIX ejercían el poder no solo sobre la riqueza y el linaje, sino sobre las vidas mismas de aquellos que consideraban por debajo de ellos. Un periodista planteó una pregunta. Doctora Morales, ¿qué fue de don Santiago después de que Isabel desapareció? Nuestra investigación muestra que él nunca supo la verdad, respondió Carmen. Su familia le hizo creer que ella había llegado a Portugal para comenzar una nueva vida. Pasó el resto de sus cortos años esperando noticias, muriendo en 1901, sin saber que ella había sido asesinada por su propia sangre. Las revelaciones provocaron indignación. Abogados que representaban a los descendientes de la familia de la Riva intentaron silenciarla con amenazas, pero Carmen se mantuvo firme. La memoria de Isabel no está a la venta, declaró. 8 meses después, Carmen colocó la última piedra en un monumento autorizado por la ciudad de Madrid para honrar la vida de Isabel. Se erigió en una sección restaurada del cementerio de la Almudena, con una inscripción que la propia Carmen había escrito: Isabel de la Riva. Su amor fue más fuerte que las convenciones de su tiempo, y su memoria perdura más allá del poder que intentó silenciarla. El daguerrotipo ahora ocupaba un lugar de honor en la colección permanente del Museo del Prado, acompañado por la historia completa que Carmen había descubierto. Los visitantes acudieron en masa, atraídos por la fotografía que contaba una historia de amor prohibido que desafiaba las rígidas barreras del siglo XIX. «Has hecho algo extraordinario», le dijo Vargas en la inauguración del monumento. «No solo has resuelto un misterio histórico, le has dado voz a una mujer silenciada durante más de 120 años. Entre los asistentes estaba Dolores García, ahora, de 91 años, con los ojos llenos de lágrimas. Mi bisabuela finalmente puede descansar», susurró. Esperanza estaría orgullosa de saber que su verdad trajo justicia. El caso repercutió más allá de la academia. Los historiadores comenzaron a reexaminar otras historias silenciadas del poder abusado por la élite.
Carmen rechazó las ofertas de universidades en el extranjero, optando en cambio por permanecer en Madrid, donde fundó una organización dedicada a investigar desapariciones históricas. Isabel no puede ser la única alma borrada por el privilegio, le dijo a National Geographic. El daguerrotipo había revelado más que un romance, había expuesto un sistema que permitía a las familias poderosas actuar como juez, jurado y verdugo, en defensa de su nombre. Una tarde de primavera, Carmen se sentó en su oficina, estudiando la imagen una vez más, y allí, casi invisible en la esquina de la placa de cobre, notó lo que meses de escrutinio habían pasado por alto. Una inscripción, para siempre SEI. Ella sonrió, sus ojos picaban con lágrimas. Contra todo pronóstico, Santiago e Isabel habían tallado su eternidad en esa frágil superficie. Su amor, capturado en 1897, había perdurado a la muerte, al silencio y al borrado. El daguerrotipo había cumplido su misión. Después de más de 120 años de sombras, por fin había hablado. Le dijo al mundo que la verdad, aunque enterrada, siempre encontrará su camino hacia la luz. La historia se había convertido en un símbolo de la justicia histórica, encendiendo una nueva generación de investigadores para desafiar las narrativas oficiales y recuperar las voces silenciadas por el poder. Carmen había sentado un precedente de que incluso las víctimas de siglos pasados merecían ser recordadas, y que ningún crimen, por antiguo que fuera, debería quedar impune. Museos de todo el mundo solicitaron el daguerrotipo para exposiciones sobre historia social y derechos humanos. La imagen había trascendido su marco, ya no era solo un retrato, sino un emblema universal del amor que desafía la clase y del coraje que se necesita para perseguir la verdad. Cerrando el archivo del caso con cuidadoso cuidado, Carmen entendió que había completado no solo una investigación académica, sino una misión de justicia largamente retrasada. La misteriosa pareja de 1897 por fin había hablado, y su secreto había alterado la lente de la historia para siempre. Había demostrado que el poder del amor podía perforar los muros de la crueldad y la convención, y que la memoria, una vez recuperada, nunca podría ser silenciada de nuevo. Isabel y Santiago, separados en la vida por la familia y la sociedad, finalmente habían recibido en la muerte el reconocimiento que se les negó. Su amor grabado eternamente en una placa de cobre plateada perduraría como un faro, recordando a las generaciones venideras que la verdad espera pacientemente, y la justicia, por más retrasada que esté, siempre encontrará su voz.